nosotros siempre realizamos este tipo de actividades en donde enfocamos temas de la realidad. El objetivo es vincular a las cuestiones que hoy en día se estudian en las materias con los temas que discuten hoy en la sociedad argentina. Este año fue un año signado por la pandemia y donde desde el Congreso de la Nación hubo un protagonismo importante en regular el teletrabajo. O sea, empezamos a trabajar en forma de teletrabajo en condiciones de emergencia, pero se empezó a regular y la Cámara de Diputados sancionó una ley. En ese sentido estamos invitando, y está con nosotros Vanessa Siley. Vanessa Siley es diputada nacional, es presidenta de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados de la Nación, y es antes que nada una trabajadora judicial y secretaria general de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Judiciales. No es la primera vez que tenemos un presidente de la Comisión de Legislación Laboral. Agradecemos a Vanessa que esté, y es una continuidad, porque en los años 2013 y 2014 tuvimos la honorable visita de Héctor Recalde. Así que yo los dejo con Alberta Bottini, que les va a hablar unas palabras, y luego habla Vanessa. Hola a todos, a todas y a todes. Bueno, bienvenidos otra vez a esta nueva charla que hemos organizado. Bienvenidos también a todos los estudiantes que están del otro lado mirando esa charla. Muchas gracias Rubén y Vanessa por estar. Bueno, hace un tiempo que venimos charlando con Rubén y en el departamento para pensar las transformaciones, ¿no?, del mundo del trabajo que vienen ocurriendo cada vez más de manera más acelerada, pero es cierto que la coyuntura, ¿no?, del ASPO y ahora del distanciamiento, de la pandemia, han acelerado una serie de transformaciones que es necesario poder analizar para pensar cómo se viene construyendo el nuevo mundo del trabajo, y por eso nos parecía tan importante poder tener esa conversación, sobre todo pensando en nuestros estudiantes que vienen pensando su propia inserción en el mundo del trabajo. Y también, y brevemente, me parece también súper importante poder hacer este cruce pensando en que en estos meses de aislamiento, las cuestiones del cuidado, las cuestiones de género también fue un emergente, si bien siempre, hace mucho, ¿no?, que venimos desde los feminismos, desde la academia y desde los movimientos hablando de esas cuestiones, pero también es cierto que ha sido un emergente y que es muy importante poder legislar también para proteger y preservar y cuidar las mujeres, sobre todo y en general las personas que trabajan, para que también puedan, digamos, ocuparse de la tarea de reproducción de la vida sin morir en el intento, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Mesa Transversal de Economía y Género, que tiene un mes de vida, y que coordino y que Rubén es parte y que son parte de casi todas las carreras del departamento, viene un poco también a discutir esta temática, y nos parecía que esa charla, por eso decidimos que esta fuera la charla inaugural de este ciclo de encuentro, para empezar a discutir, bueno, qué pasa con el teletrabajo. Ya veníamos trabajando en forma remota, pero bueno, qué pasa de acá en adelante y cómo vamos a discutir ese nuevo mundo del trabajo, y cómo se va a discutir eso con la discusión también que se está dando, por suerte y por fin, con el tema de los sistemas nacionales de cuidados y demás, que vamos seguramente a ver el año que viene, por ahí se van a concretar. Así que muchas gracias Vanessa por estar, y bueno, te cedo la palabra, y gracias por inaugurar con nosotros este ciclo. Hola, bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a Rubén Seijoy y Alberta y a toda la Universidad de Quilmes. Creo que en primer lugar me gustaría humildemente felicitarlos y felicitarlas por el trabajo en el marco de la pandemia, ¿no? Que si hay alguien y que si hay personas que han realizado un esfuerzo y un enorme sacrificio para continuar trabajando y continuar dando clases y continuar
realizar el teletrabajo básicamente han sido los docentes, han sido los trabajadores y trabajadoras de la educación de todos los niveles, desde el primario hasta, bueno, el universitario también. Así que mi reconocimiento hacia ustedes, hacia todos ustedes, y un agradecimiento por esta invitación. En primer lugar, para hablar un poco de en qué consiste, qué fue esta ley que supimos construir en este año tan particular, tan especial. Y bueno, y a partir de lo que pasó hace 2 días tan triste también, ¿no? No fue un buen año, creo que es un año que no lo vamos a olvidar nunca, aunque quisiéramos olvidarlo. Y pasó también con el teletrabajo. El teletrabajo fue algo que nos invadió masivamente. Nos invadió masivamente porque, si bien es una modalidad laboral que ya se venía realizando en nuestro país, la pandemia y las medidas de aislamiento convocó, no solamente en Argentina, sino en muchísimos países del mundo, a que se continúe trabajando desde los hogares en las actividades que esto se podía realizar y que esto era posible realizar. Entonces empezó a haber una demanda en el Congreso de la Nación puntualmente, que fue reflejo de una demanda social de trabajadores y trabajadoras, y esto se reflejó con la presentación de alrededor de 21 proyectos de ley para regular esta modalidad laboral. Estos proyectos vinieron de absolutamente todos los bloques políticos, pero todos, fíjense ustedes, porque la verdad es que todos eran muchos, pero la verdad que la mayoría indicaba más o menos lo mismo. Primero, que el teletrabajo hay que considerarlo como una modalidad laboral, es decir, como una diferente manera de hacer un trabajo. No es una nueva actividad, no hay que consagrarlo en las normas laborales de manera vertical, sino de manera horizontal. Es decir, que puede hacer teletrabajo un bancario, una docente, un judicial, un empleado administrativo de una fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Es una modalidad en ese sentido. Y así lo hemos consagrado legislativamente. Se ha introducido un artículo en la Ley de Contrato de Trabajo, esto es fundamental, que es el 102 bis, y este artículo, en el capítulo de modalidades laborales, dentro de la normativa laboral madre, podríamos decir que es la Ley de Contrato de Trabajo, se incorpora la modalidad del teletrabajo. Esta modalidad, además, la forma que nosotros le hemos encontrado a la ley, hoy podríamos decir la ley 27.555, es una forma donde además hay que complementarla y terminar de regularla en las convenciones colectivas de trabajo, en las negociaciones colectivas. ¿Por qué? Por la enorme heterogeneidad laboral que existe en la República Argentina. Y de esta manera va a ser necesario que cada convención colectiva termine de ajustar esta forma de realizar la tarea, pero siempre sobre los pisos básicos y los principios básicos que ha establecido y que establece la Ley de Contrato de Trabajo y esta misma ley denominada del contrato de teletrabajo. En ese sentido, a mí me gustaría, tal vez, para no ponerme a ver artículo por artículo, contarles un poco cómo fue el nacimiento de la norma en la discusión parlamentaria y contarles algunos aspectos que podemos demarcar como fundamentales o principios fundamentales o derechos fundamentales de esta ley. En primer lugar, les comenté que había esta heterogeneidad de proyectos y por una definición política desde el bloque Frente de Todos y desde el presidente de la Cámara de Diputados, nos dan el impulso para que comencemos a discutirlo en la Comisión de Legislación del Trabajo. De esta manera comenzamos haciendo reuniones informativas, escuchando en primer lugar a todas las centrales obreras. En este sentido vinieron a exponer Hugo Yasky, que además es diputado y también secretario general de la CTA de los trabajadores y trabajadoras, el compañero Héctor Der, en representación de la CGT, y el compañero Cachorro Godoy, en representación de la CTA Autónoma. Asimismo, vinieron un montón de organizaciones sindicales representativas de sectores propios que ya realizaban teletrabajo. Y esto fue fundamental. El aporte, por ejemplo, de FOETRA, el sindicato, la Federación de Telefónicos, fue fundamental
porque ellos ya en el 2009 habían involucrado en su convenio colectivo la modalidad del teletrabajo. Y fueron quienes, por ejemplo, propusieron, y fue tomada esa propuesta, y hoy es parte de esta ley, que las plataformas digitales sobre las que se realiza este teletrabajo, siempre recordemos, teletrabajo es realizar la tarea en un lugar diferente al establecimiento del empleador a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y esto muchas veces se hace con plataformas, a veces se hace con un celular, a veces se hace con la computadora, pero siempre con alguna plataforma que la empresa provee, que el empleador provee. Bueno, FOETRA propuso, por ejemplo, en esas reuniones informativas, que esta plataforma sea registrada por la autoridad de aplicación, en su caso el Ministerio de Trabajo, y que además se registre específicamente la nómina y la cantidad de, siempre resguardando los datos personales, por supuesto, como lo indica la normativa constitucional, pero se registre la cantidad de trabajadores que cada empresa tiene bajo esta modalidad. Esto para evitar que se propague el trabajo no registrado o que sea aprovechada la existencia de esta modalidad, que da una lejanía entre las personas de manera física, que sea aprovechada para realizar el fraude laboral. También escuchamos, por supuesto, al ministro de Trabajo de la Nación, y hubo un aporte muy importante por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación, de Mujeres y Diversidad. Vino Lucía Sirmi, que ella es del área de cuidados, por ejemplo, del Ministerio. Y esta norma contempla por primera vez expresamente en el ordenamiento laboral argentino una especial y un derecho especial para las personas que realizan tareas de cuidado. Así lo hemos expresamente colocado, la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral en favor de quien trabaja, que además de trabajar en relación de dependencia, tiene un trabajo por cuidar a personas menores de 13 años o adultos mayores que requieran asistencia específica o a personas con discapacidad. Esta sí es una norma especialmente destinada a las mujeres. ¿Por qué? No porque sea solo responsabilidad nuestra realizar las tareas de cuidados, sino porque efectivamente somos quienes principalmente las realizamos. Queremos promover y queremos promocionar la corresponsabilidad en esta materia, como bien decía Alberta al inicio de la exposición, pero mientras tanto somos nosotras quienes cargamos con esta tarea invisible, este trabajo invisible. Bueno, acá se lo visibilizó y en la ley de contrato de teletrabajo expresamente se prevé esta flexibilidad horaria o hasta incluso la reducción de la jornada laboral. Que después esto va a tener que ser perfeccionado en los convenios colectivos de trabajo. También hay una cuestión con la perspectiva de género en esta norma. A través de toda la norma no referimos a trabajadores o trabajadoras, referimos en toda la ley intencionalmente a personas que trabajan. Personas que trabajan, que creemos que es la denominación correcta que debería tener el ordenamiento laboral. Será una tarea que nos tendremos que dar de prolijar a futuro en ese sentido, un lenguaje realmente inclusivo y haciendo foco en precisamente esto, quienes trabajan, hayan elegido la orientación de género que hayan elegido o que tengan o que deseen tener. Otra cuestión importante que también surgió de estas reuniones informativas fue el oír y el escuchar también al sector empresario. O sea, en las informativas hemos escuchado a las partes que componen el diálogo social, podríamos decir, los trabajadores, las trabajadoras y sus respectivos representantes sindicales, y el sector empresario y el Estado Nacional en este caso, con ambos ministerios, Mujer y Trabajo. El sector empresario tuvo planteos que fueron muchos oídos y que luego, después hubo como mucha campaña mediática en contra de esta norma, pero yo creo que también amerita esto decir, muchas veces no han leído ni siquiera la letra de la ley y había como un prejuicio o una necesidad de salir a criticarla, digamos. Pero bueno, entre ellos el tema de la reversibilidad. El tema de la reversibilidad fue uno de los temas más importantes. ¿Por qué? ¿Por qué es uno de los temas más importantes? Es un derecho que nosotros incorporamos a través del cual, si un trabajador, vamos a poner un ejemplo muy concreto y muy específico para que se entienda qué es
el derecho a la reversibilidad, es decir, a volver atrás las condiciones, y es un derecho que porta el trabajador o la trabajadora, la persona que trabaja. Un trabajador comienza realizando su tarea en el establecimiento del empleado, ¿no? Por el motivo que fuere, voluntariamente acepta, porque aparte es esto, cambiar de modalidad laboral tiene que ser voluntad del trabajador, expresamente manifestada. No se puede porque, bueno, está el jus variandi, ustedes sabrán, no se puede compulsivamente cambiar las condiciones laborales. Entonces, voluntariamente acepta la propuesta del empleador, dice, bueno, ahora voy a cambiar algunas cosas, me voy a mudar a un establecimiento más pequeño, lo que fuere, quiero cambiar y te propongo que hagas teletrabajo. Te doy la computadora, te provengo las herramientas, te voy a compensar los gastos, todas estas cosas están previstas en la ley, y el trabajador acepta, ¿no? Vamos a suponer que pasan 5 meses, y la dinámica de la vida cotidiana, trabajar desde la casa, implica trabajar desde un ámbito privadísimo de la persona, donde desarrolla su vida familiar, donde, bueno, es un lugar sagrado, podríamos decir, el hogar, un lugar donde además se imparten los principales valores de la vida también. Vamos a suponer que las contingencias de la vida ocasionan que este trabajador tenga un accidente en su casa. Dios no quiera, se le incendia la casa. Se tiene que mudar, por ejemplo. O tiene un hijo y que, bueno, cambia su dinámica familiar por los silencios que son necesarios cuando se incorpora una nueva vida a la familia, lo que fuera. O sucede que, bueno, un familiar se tuvo que venir a vivir con él y ya no entran todos en la casa. Contingencias, dinámicas. Muchas veces los empleadores solicitan, o los sectores patronales solicitan flexibilidad en las normas, pero cuando hay flexibilidad en las normas en favor de los trabajadores, no están de acuerdo. Bueno, es una gran contradicción. Y bueno, esta es una flexibilidad, la posibilidad de que ese trabajador, acorde a su dinámica de su vida cotidiana en su hogar, pueda volver a trabajar presencialmente. Esa es la reversibilidad. A todo esto, hay excepciones a esto. Si, por ejemplo, si el empleador vendió el establecimiento y solo se quedó con trabajadores de manera telemática, eso es una excepción que el empleador puede poner. Ya no tengo el establecimiento, no puedo aceptar que vos vuelvas porque no tenés a dónde volver. Y eso está expresamente contemplado en el artículo 8 de la reversibilidad. Por eso yo decía, cuando se quejaban por este artículo, no lo habían leído directamente, porque expresamente planteaba también el principio y la excepción a esta materia de la reversibilidad. Otra cuestión muy importante que aparece en esta norma, el principio y la garantía, las dos cosas, de la desconexión digital, que es algo que yo creo que toda la gente que hizo teletrabajo y que está haciendo teletrabajo en este momento va a decir, sí, desconexión digital es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque se comprobó y está comprobado que se trabaja más horas cuando se trabaja de manera virtual y que es necesaria terminar en un momento con la jornada para que efectivamente se cumpla la jornada. Entonces, por eso la desconexión digital es una garantía para que se cumpla la jornada laboral, además de ser un derecho. Esta garantía es a dos puntas. Es mi derecho como trabajadora de desconectarme de los dispositivos a través de los cuales desarrollo la tarea, llámese WhatsApp, llámese mail, llámese plataforma, llámese VPN, llámese como se llame, y es la obligación del empleador de no emitir órdenes fuera de ese horario. Y también la prohibición de generar incentivos para quienes no se desconectan. Esto es muy importante también. La desconexión digital es una figura que no solamente está en Argentina, sino que además se discute en el mundo en la implementación del teletrabajo. Y además, nuestra norma, como no podía ser la excepción en este caso, es también muy protectora. Esta norma es protectoria del trabajo, es protectoria del trabajador, la norma del teletrabajo. No como en otros países del mundo, donde se confunde la regulación y la reglamentación con algún tipo de restricción o de favoritismo, ¿no? Nosotros no estamos regulando el teletrabajo, no estamos fomentando que exista o que deje de existir. Simplemente lo que estamos haciendo es dando las condiciones para que no sea abusivo
para que no sea esclavo y para que trabajar siga siendo parte de la dignidad humana y no se convierta, digamos, en esto, en esclavitud o en trabajo forzado o en precariedad laboral, ¿no? En ese sentido, hay otro punto muy importante, ya comenté, los gastos y la compensación de gastos y los elementos del trabajo es obligación que sean provistos por el empleador. Hay una cosa que no me quiero olvidar, perdón, volviendo a desconexión digital. El convenio 190, que fue recientemente ratificado en el Congreso de la Nación para la eliminación de la violencia laboral, cuando hace descripción de los ámbitos en los cuales se puede realizar violencia y puede existir violencia, refiere específicamente a las comunicaciones que se realicen a través de las TICs, digamos, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Dice expresamente que a través de los medios virtuales se puede ejercer violencia laboral y que por ende es un ámbito que también hay que regular. Fíjense cómo se relaciona con el principio de desconexión digital, tan importante para, mantener armónicas las relaciones laborales. Compensación de gastos ya dije, esto es muy importante. Muchas veces había como un prejuicio, digamos, hubo que batallar con bastantes prejuicios al momento de regular el teletrabajo, sobre que, teletrabajar atenta contra la organización sindical. No lo sé, lo sabrá, también la inteligencia que ponga en esto cada dirigente sindical y cada organización sindical. Es una modalidad laboral, no atenta contra nada ni favorece nada, simplemente, es una herramienta, es una manera de desarrollar una tarea. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Intencionalmente previmos 2 artículos que garanticen los derechos colectivos y los derechos sindicales. Tanto sea para ser elegido ese trabajador o trabajadora, esa persona que trabaja, delegado, y para que haga uso de sus derechos de elegir a sus representantes y también de poder ser elegido o poder participar de una acción directa, una medida de fuerza. Por ejemplo, ¿cómo hace una persona que trabaja desde su casa para hacer paro? Se desconecta. Ese es el paro, esa es la medida de fuerza de una persona que hace teletrabajo. Así como también, esto no se puede prever en la ley, pero después cada organización sindical verá la manera sobre la cual busca o intenta comunicarse o crear nuevas formas de comunicación para estar cerca de esos trabajadores y trabajadoras también, ¿no? Que hoy la verdad, a mí me pasa y nos pasa en nuestra organización que hemos encontrado, por ejemplo, formas de afiliar virtualmente. Hicimos una ficha de afiliación virtual que colgamos en la página o en las redes sociales. Y se afilió mucha gente. ¿Por qué? Porque aparecieron abusos nuevos, los abusos de los empleadores a través del teletrabajo. Porque los judiciales hoy estamos trabajando a través del teletrabajo. Los judiciales federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchos de la provincia de Buenos Aires también, en muchos lados del país se implementó el teletrabajo. Así que bienvenida a esta regulación, aunque recién ahora se va a poder aplicar porque terminó el ASPO. Esta ley se aplica después del ASPO. ¿Por qué? Porque requiere la voluntariedad del trabajador, sin falta. Y el ASPO era obligatorio estar aislado, digamos, desde la casa. Bueno, ahora pasamos a otra etapa. Y esperemos que llegue la vacuna y estemos en otra etapa, más adelante. Así que la representación sindical fundamental, protección también muy importante, el derecho a la intimidad. Entonces también acá, todo lo que es los mecanismos de control, los mecanismos de inspección y demás, siempre tienen que estar, determinados de una manera que la reglamentación lo deberá así establecer, que no se viole la intimidad de la persona, porque estamos hablando siempre que trabaja desde su casa. Por eso es tan importante también que la computadora, en su caso, la notebook, la netbook, la computadora, o el celular lo provea el empleador, para que quede bien claro y no se mezclen los ámbitos, tratar de no mezclar esos ámbitos, el privado, el familiar, con el laboral. En fin, creo yo que estos son los puntos por lo menos estratégicos o fundamentales. La idea
la idea que tuvimos, el espíritu de esta norma siempre fue y será proteger a las personas que trabajan, y tuvimos una intención también de crear una norma que tenga algunas cuestiones de avanzada, como las tareas de cuidados, como la desconexión digital, como los derechos sindicales y como, esta igualdad de derechos entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera telemática, ¿no? Espero poder haber sido clara y bueno, quedo a disposición si tienen alguna consulta o preguntas para hacer. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Rubén, ahora hay algunas cosas que estaban en el chat de YouTube, la vamos recuperando, pero quería comentar solo algunas cosas. En primer lugar, que me parece que al principio de lo que nos pasó, de la cuarentena, cuando estábamos más en los primeros meses, fue muy difuso el debate entre las mujeres, las feministas, en las organizaciones sobre esa cuestión del teletrabajo, porque realmente fue esta sensación de invasión total del ámbito laboral en lo doméstico, esos límites que empezaron a borrarse y también esa cuestión de que la casa no es un lugar seguro para muchas compañeras para trabajar. Y es cierto que la ley ha recuperado muchos de lo que se venían discutiendo, ¿no? Me parece que hay, bueno, en primer lugar, eso que se ponga así explícito la cuestión del cuidado, me parece que ya es un punto ganado enorme, ¿no? Visibiliza por primera vez un tema fundamental que venimos discutiendo. Y bueno, y ahí habrá que ver cómo se podrá también, eso no lo sé, pregunto cómo se hará para discutir la licencia en caso que haya personas que necesitan tomarla para poder cuidar. La otra cosa fundamental me parece es lo de las herramientas de trabajo. Realmente nosotros estamos trabajando, pero muchos, con nuestra computadora, nuestro teléfono. Entonces ahí recupero algo que ahí estaba Rubén en el YouTube, de un compañero que decía, bueno, ¿cómo se garantiza el derecho a la desconexión si estamos usando nuestros celulares también? Entonces a mí me parece que también ese es un tema. Y también lo del derecho a la desconexión me parece fundamental, sobre todo para poner los límites, porque también sabemos que muchos jefes mandan mensajes más que nada para un recordatorio de ello, ¿no? Para recordarles lo que tenemos que hacer. Entonces eso también le pone un límite. Me parece que hay cosas que son simbólicas. Después veremos cómo se van a poner en movimiento, ¿no? Porque eso hay que ver los convenios colectivos, cómo recuperan esa ley. Pero me parece que simbólicamente decir derecho a la desconexión en una época en lo que lo digital está tomando tanta fuerza, me parece que ya simbólicamente es algo importante. Así bueno, ese comentario, y me mudo un segundo al YouTube para ver si hay alguna pregunta, Rubén. Bueno, comentar algo con respecto a lo que vos decías. Es muy importante que por lo menos se hable de algo que antes no se hablaba, que es un derecho, el derecho a la desconexión digital. Yo siempre digo y creo que las leyes pueden decir muchísimas cosas, pero si esto no ingresa a la conciencia y al patrimonio cultural de los trabajadores y trabajadoras, difícilmente va a hacer que las leyes se cumplan. Por eso también ahí hay un rol fundamental que va a partir de la convención colectiva, que la convención colectiva no es ni más ni menos que el ámbito legislativo de los sindicatos. Es el ámbito donde se termina regulando la efectiva implementación de los derechos. Pero ya que los trabajadores y trabajadoras sepan que tienen el derecho de reclamar su desconexión digital, es fundamental. Es fundamental. Como también lo que vos decías respecto de las tareas de cuidado. Lo de las herramientas, que decía, ¿cómo hacemos para desconectarnos si tenemos el propio celular? Bueno, se puede reclamar el celular. El artículo 9 expresamente dice que los elementos del trabajo deben ser provistos por el empleador. Bueno,
esto será cuestión de ejercer ese reclamo, y si no, bueno, será bloquear al empleador durante la fuera de la jornada laboral, que es parte del derecho, o sea, se puede realizar. Bien, ahí hay unas preguntas que estoy leyendo que hacen en el chat de YouTube. Gabriela pregunta si la ley prevé plazos de implementación en cuanto a la provisión de la computadora, por ejemplo. Y la cooperativa sustentable pregunta si se contempla en la ley la forma de adaptar las plataformas para personas con discapacidad. Con respecto a la implementación, hay dos artículos. Uno, el que refiere a que dentro de los dos, la reglamentación tiene que salir ahora, porque es a los 90 días de sancionada la reglamentación por parte de la autoridad de aplicación, y que efectivamente se va a aplicar esta ley luego de terminado el aislamiento, 90 días de terminado el aislamiento. Esto sería... En febrero tendría que sacar específicamente la cuenta, pero aparte esto es muy dinámico, entonces no quiero decir una fecha que luego por determinada situación epidemiológica Argentina cambie, pero esos son los plazos establecidos en la ley. Con respecto a la adaptación, la ley no requiere decir la adaptabilidad de plataformas para las personas con discapacidad, porque eso es una obligación de cualquier ámbito laboral, sea teletrabajo, sea presencial o sea el que fuere, por la propia Constitución Nacional y las leyes respectivas. La adaptabilidad de los lugares de trabajo para las personas con discapacidad e incluso la obligación de los empleadores de proveer una persona terapeuta ocupacional o acompañante ocupacional, es también una obligación incluso de las obras sociales, así que eso es una normativa general aplicable a cualquier trabajo y a cualquier modalidad de trabajo. Ahí preguntan, no sé si lo viste, Rubén, ¿qué pasa con los servicios? O sea, los servicios, por ejemplo, el pago de internet y el wifi, ¿eso correría por cuenta del empleador en este caso? ¿Como las herramientas o no? Sí, efectivamente el artículo 10, compensación de gastos. ¿Por qué le pusimos compensación? La ley expresamente va a prever esto, que son los mayores gastos. Vos ya, vamos a suponer, tenés internet en tu casa, bueno, lo que te implique. Por eso es algo muy casuístico, va a haber que determinarlo reglamentariamente y va a haber que determinarlo. Pero sí queda claro que si vos gastas más luz, más calefacción, o más internet, o requerís un ancho de banda más, o se podrá hacer una tabla proporcionada. Esas son cosas que va a tener que ir calculando cada sector, cada actividad, y la propia reglamentación también, pero sí están a cargo del empleador. Se llama compensación de gastos y está en el artículo 10. Acá pregunta el profesor Horacio Vitale, que da una materia que es de instituciones de trabajo, en la referencia a qué se va a reglamentar, si vos sabés, respecto a la sindicalización de los trabajadores. No, ¿qué se va a reglamentar respecto de ese artículo? No, entiendo que no habría, ese artículo no requeriría, son dos artículos que no requieren mayor reglamentación, porque ese es un derecho, es el derecho a afiliarse, a desafiliarse, a participar de la vida interna de una organización sindical. No creo que son artículos que no requieren reglamentación, porque son directamente operativos. Después va a haber que ver, depende de dónde trabaje la persona, qué sindicato tenga, a cuál se quiera afiliar, si es que no está afiliado, y cómo se dan los mecanismos de participación en la vida interna de la organización. Bien, hay otra pregunta siempre sobre como la construcción de la oficina en casa, ¿no? Se me viene, o sea, todos tuvimos que reacomodar un poco nuestras
nuestras casas, nuestro living se convirtieron en oficina, y demás. Pero, por ejemplo, los elementos de trabajo, por ejemplo, sillas, ¿no? Digamos, muchos y muchas de nosotras hemos vivido drama de la espalda en estos meses. Bueno, hemos podido también acceder a nuestro sindicato, ha hecho una compra también para las sillas ergonómicas y demás, pero pienso más en general, eso también se contemplaría, ¿no? Eso es importante también porque hace a cómo construir ese ambiente de trabajo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Todo lo que es las herramientas necesarias para el trabajo deben ser contempladas. Ha sucedido algo, yo comento algo de la práctica, ¿no? Que no lo dice la norma, pero que ha sucedido y lo hemos visto. En muchos lugares, tal vez más en el Estado, en ámbitos públicos, o incluso también en universidades, directamente con ayuda de las organizaciones sindicales o los mismos empleadores han trasladado las sillas a los hogares o las computadoras que estaban en los puestos presenciales a los hogares. Estamos hablando en un marco excepcional de la pandemia, que no es el deber ser, pero ha sucedido. Es obligación, es parte de los elementos de trabajo. Así como cuando vos vas a trabajar, no sé, la persona que hizo la pregunta a dónde trabaja, pero cuando vos ibas a trabajar al establecimiento del empleador y no te llevaban la silla de tu casa, sino que te sentabas en la silla que proveía la empresa o la universidad o el empleador o la empleadora, bueno, acá es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es necesaria la silla ergonómica, muy necesaria, porque lo postural, de hecho, bueno, va a empezar a configurar también una enfermedad en el marco del trabajo, porque lo postural es algo que últimamente muchas personas están sintiendo con más agudeza que antes. Todas las enfermedades posturales. Ay, perdón, Rubén. No, vas a leer una pregunta más, Lera. Yo después iba a hacer una general. Dale, no, vi que hay una chica que pregunta si hay un plazo mínimo de trabajo en modalidad de teletrabajo para plantear la reversibilidad. La ley no lo prevé. La ley no prevé ese plazo mínimo. Así que no lo habría. Ok, perfecto. Ahí va, Rubén. No, ya que estamos acá, te voy a hacer una pregunta un poco más general, que tiene que ver con cómo vos ves la posibilidad de la Argentina de recuperar el empleo luego de la salida de la pandemia. Nosotros veníamos de 4 años de caída de salarios y de caídas de empleo desde fines del 2015 hasta fines del 2019. Y un cambio de políticas, pasando de una política que entendía el salario como un costo a pasar a entender al salario más como un impulsor de la demanda, nos hacía esperar un cambio. Ahora, la pandemia hizo que sea imposible impulsar la demanda, y si bien lo que te estoy preguntando sabemos que tiene más que ver con la política económica que con la legislación, el empleo depende de la política económica, seguramente hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo regulatorio que pueden acompañar o no. Entonces lo que te preguntaba es cómo ven desde tu función, que es presidir la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, esa agenda a partir del año que viene. Sí, comparto. Es la generación de empleo y la generación de empleo en la Argentina particularmente, y tenemos ejemplos de ello en la historia, ha ido siempre de la mano de una política económica apuntada al fomento del mercado interno, al fomento del crecimiento de la industria nacional, y en el caso concreto de la pequeña y mediana empresa, que es la mayor dadora de puestos de trabajo, y no por casualidad la más dañada y la más herida durante los 4 años del macrismo y también durante esta pandemia. ¿Por qué? Porque nos agarró una pandemia sin colchón. Eso es lo que nos sucedió en la Argentina. Nos agarró una pandemia
con una pandemia anterior. Entonces la recesión mundial acá pegó muy fuerte porque no había base sobre la cual pararse, por lo que fue la pérdida del poder adquisitivo durante los años anteriores, sumada a la pérdida de puestos de trabajo, sumada a la pérdida directamente de pequeñas y medianas empresas y a la enorme capacidad ociosa de las que quedaban en pie. Creo que efectivamente es una política económica y se está apuntando a ello de la manera en la que se puede también, ¿no? De la manera en la que se puede. Una puede tener observaciones y una puede tener opiniones respecto de que podríamos hacerlo más así, más allá, un poco más rápido, un poco más, como fuera, pero creo que hay un ejemplo muy válido en la historia argentina que fue la gestión inicial de Néstor Kirchner en el 2003, luego de venir la crisis total que había atravesado nuestro país en el 2001, el 2002 en la Argentina, ¿no? Con esos números abrumadores, los cuales a veces nos estamos acercando. O parecemos acercarnos en este momento. Me refiero a pobreza, me refiero a desocupación. Y la política que realizó Néstor Kirchner fue automáticamente, daba aumentos por decreto, ¿recuerdan, no? Aumentos por decreto, reactivación de las mesas paritarias, reactivación de una figura que se había creado en el año 94, pero que nunca había funcionado, que era la del salario mínimo vital y móvil. Bueno, ese es el camino. Nosotros no creemos en la teoría del derrame, que ganando los ricos, lo que caiga, lo que derrame de eso, va a fomentar el crecimiento del empleo en la Argentina o va a hacer que todos estemos un poquito mejor. No, nosotros creemos en la teoría de la siembra, digamos, de la irrigación, te diría mejor. Es decir, que es de abajo para arriba. Cuanto más recursos se vuelquen a la población, al pueblo, al común, a los jubilados, al que va y lo gasta en el mercadito, en el barrio, en el kiosco, en el almacén, más va a empezar a caminar y a retroalimentarse el mercado interno, el gran dador de trabajo argentino y el que ocupa mayor lugar en el Producto Bruto Interno. Sí veo que es muy difícil, pero no lo veo imposible, porque los argentinos ya salimos de una peor y vamos a volver a salir de esta también, ¿no? Ojalá todos colaboraran para ello, y yo creo esto sí lo creo con mucha convicción, y los que más tienen son los que más tienen que colaborar. Y en ese sentido sí hay políticas legislativas que pueden contribuir. Una de ellas es el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas, ¿no? Sí, totalmente. Te hago una última pregunta, más bien para pensar un poco algunas reflexiones que estamos haciendo acerca de la transformación en el mundo del trabajo y por si tenés alguna opinión o si sabés si se está trabajando en ese sentido. Digamos que claramente en esa situación de pandemia hay unos ganadores. Hay las grandes empresas de comunicación, pero también la grande plataforma y las aplicaciones de delivery, ¿no? Son las grandes ganadoras de esa pandemia. Amazon, pero también ¿qué pasa con los trabajadores y trabajadoras de esta plataforma y cómo se puede pensar la regularización de estos trabajos para pensar que, bueno, que sea un trabajo digno y no tan precarizado, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires ese año legisló claramente en favor de las aplicaciones. ¿Qué pasa con ese tema que me parece que es un gran tema, sobre todo para pensar el futuro del trabajo? La ley del teletrabajo que acaba de exponer es una ley, me parece, de avanzada en términos simbólicos, pone sobre la mesa un piso muy alto, digamos, que después habrá que ver cómo lo batallamos en los convenios, pero ya es un piso alto, ¿sí? Entonces, está bien. ¿Qué pasa con estos nuevos trabajos que durante la pandemia digamos, se expandieron, pero ya venían de antes y seguramente se van a seguir expandiendo? Sí, lo que vos decís, compañera. Primero que nada, es trabajo en relación de dependencia, porque acá parece que hay que discutir, digamos, el sexo de los ángeles, pero hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, porque muchas, intencionalmente, principalmente las empresas, y esto es una discusión mundial, plantean que no es
no es trabajo en relación de dependencia, que son autónomos, que son el que quiere lo hace, cuando quiere que se le canta, se conecta a la aplicación, y bueno, claramente se cumplen todos los requisitos. Vemos trabajadores y trabajadoras que andan con los logos de las empresas, con la ropa, la vestimenta, recibiendo órdenes, repartiendo cuando se lo indica la aplicación que la maneja, bueno. Y hay toda otra cosa detrás de esto, que es la Big Data. Que la Big Data es la utilización del algoritmo y de la información para asignar determinadas tareas y determinadas funciones. Y hay eso sí es muy importante regularlo y reglamentarlo. Eso sí que todavía. Y hay otra cosa, eran empresas que eran de reparto originalmente. Ahora son de reparto y de venta. Antes llevaban productos del supermercado a la casa, del restaurante a la casa, ahora son los que tienen los productos y los venden. Ahora muchas veces son quienes tienen o se pusieron el restaurante. Esto está sucediendo, por ende creo yo que acá no hay solo una variable laboral para encarar, sí hay una variable fuertemente laboral para encarar, pero también hay una variable de evasión impositiva, también hay una variable de utilización de la Big Data de manera desregulada. Creo que esto también se está presentando, por ejemplo, las comisiones que le cobraban a los comercios por brindar el servicio. De repente, durante toda la pandemia, esas comisiones exorbitantemente fueron aumentando. No fue aumentando el salario de los trabajadores que repartían, pero sí las comisiones que le cobraban a los comerciantes. Entonces, acá también hay que tener la inteligencia de poder hacer una especie de alianza con esos comerciantes y los trabajadores y trabajadoras de reparto para poder determinar una regulación. Lo que yo entiendo acá es que a veces las leyes están escritas. Lo que hay que buscar es la manera de ejecutar las políticas concretas en este sentido. Muchos plantean, es toda una discusión que está presente, si hay que escribir o no escribir una ley, si esto con un convenio colectivo bastaría. Bueno, tal vez hay que ajustar las clavijas de distintas carteras, de distintos ministerios para que se ejecute una política determinada con la normativa existente, ¿no? Sí creo yo que hay un montón de cosas nuevas que son, entre otras cosas, la utilización de algoritmos y la Big Data. Eso sí, porque todos los días hay que aprender un poquito porque todos los días encima va cambiando y aceleradamente. Así que, pero bueno, es una materia para estudiar. Comparto con vos que son las grandes ganadoras económicas de un proceso de recesión. Qué paradoja, ¿no? Pero es así. Bueno, quedan algunas preguntas por el chat de YouTube, pero bueno, somos conscientes que nos habías dicho que te tenías que ir a las 7. Así que las preguntas las vamos a responder entre Alberta y yo en los próximos días, las que quedan. Bueno, lo que quería... Ustedes me las pueden mandar y yo puedo, en la medida de lo posible, mandarles una respuesta si les interesa. No tengo problema con eso. Hacemos así, te las mandamos y vos nos las respondés luego. Te comprometemos, si nos aceptás, a cuando termine esta pandemia y se pueda hacer algo presencial, volverte a invitar y que conozcas nuestra hermosa universidad. Encantada. Así de paso la visito a la intendenta de Quilmes, que la quiero tanto, Mayra Mendoza, también. Sí, encantada, acepto con todo gusto la invitación. Ojalá que sea pronto. Sí, ojalá que sea pronto. Sí, y bueno, yo quería agradecer a todos los que hicieron posible que esta actividad se lleve a cabo, a los trabajadores informáticos que están dirigidos por Alejandro del Broco,